Porque preocupación hay entre las autoridades tras la llegada del fentanilo a nuestro país, una peligrosa sustancia también conocida como la droga zombie, que se dice es 100 veces más potente que la morfina y que incluso en los Estados Unidos ha causado una grave crisis sanitaria, causando un alto número de muertos. Queremos profundizar sobre este tema, sobre la sustancia, sus efectos también, y para eso vamos a conversar con el anestesiólogo de la Clínica Universidad de los Andes, el doctor Cristian Rocco. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Davor, por la oportunidad. Muy bien, gracias. Bueno, ¿por qué ahora se está hablando del fentanilo? ¿Qué cambió en el panorama que ahora se está utilizando esto al parecer como una droga recreativa? La verdad es que el fentanilo, nosotros como droga anestésica la conocemos hace mucho tiempo, desde los años 60 que está el uso del fentanilo como droga analgésica en anestesia. Lo ocupamos ampliamente a nivel mundial para realizar intervenciones quirúrgicas por su efecto analgésico, debido a que el fentanilo es una droga muy potente, mucho más potente que la morfina. Se necesitan muchas menos dosis como para producir los mismos efectos. Y además, ser una droga sintética también es de muy fácil fabricación. Por lo tanto, la sumatoria de estas dos cosas, de ser de muy fácil fabricación y requerir menos dosis para producir los mismos efectos, hacen una droga que sea muy atractiva para el uso recreacional. Doctor, ¿y por qué se utiliza ahora? Por ejemplo, ¿cuánto está durando el efecto y cuáles son los componentes que tiene esta droga, que al parecer es de consumo rápido y de efecto inmediato, ¿no? El punto es ese, el fentanilo es una droga opioide y como te digo que es una droga sintética, puede ser muy fácil la fabricación, por lo tanto es muy fácil tenerla en el mercado ilícito y ocuparla como una droga recreativa. Es de efecto casi inmediato a la inyección endovenosa y produce síntomas o produce sensaciones como euforia o felicidad. Hace el símil, por ejemplo, del efecto que producen las endorfinas, que todo el mundo conoce el efecto de la endorfina, que producen felicidad. Esto es mucho más potente y de efecto inmediato. Y claro, el efecto puede ser, dependiendo de la dosis, desde algunas horas o varias horas, pero en la medida que se va usando el fentanil, se requiere mucha más dosis para producir los mismos efectos y eso produce mucha más dependencia. Ya, y para ustedes que trabajan en el mundo de la medicina, ¿es de uso cotidiano esto? Cuando a uno lo van a operar de algo y lo inducen en una anestesia, ¿a uno le colocan también fentanilo? Imagínate que en el mundo se hacen alrededor de más de 300 millones de cirugías al año y de esos 300 millones de cirugías ocupamos el fentanil como una droga analgésica para el acto quirúrgico. Por lo tanto, todos los que nos hemos intervenido en algún momento de alguna cosa quirúrgica nos han puesto fentanil. El punto es que usamos fentanil en dosis apropiadas, buscando el efecto para la intervención quirúrgica, pero además controlada por un profesional, que en este caso somos los anestesiólogos. Ya, y en el caso de la medicina se coloca una cierta cantidad de acuerdo al procedimiento, cuánto tiene que durar el postoperatorio. En el caso del uso como droga, en las cantidades que hemos visto que se están consumiendo principalmente en los Estados Unidos, ¿cuánto está consumiendo la gente y qué efectos tiene? Para hacer una comparación, nosotros usamos fentanilo todos los días para la inducción de anestesia general. El punto es que nuestros pacientes no perciben el efecto del fentanil porque lo ocupamos asociado a otras drogas que producen hipnosis, amnesia, y el paciente está dormido mientras ocurre el efecto del fentanil. Y ocupamos la dosis en forma adecuadas e individualizadas para el tipo de intervención quirúrgica. El uso recreacional, como es solo un efecto recreacional buscando una cierta sensación de bienestar, esas dosis son mucho más que las que ocupamos para intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando de alrededor de 10, 20 o hasta 100 veces más la dosis que ocupamos habitualmente en intervenciones quirúrgicas. Ya, y ese efecto que usted describe, esta felicidad, euforia que se les genera a las personas que consumen, ¿cuánto dura y cuál es el umbral que aguanta el cuerpo, el ser humano? Porque hemos visto imágenes dramáticas ahí en los Estados Unidos de gente prácticamente como zombies, como lo dice la presentación de esta nota. El efecto es inmediato, se produce esta felicidad, pero también se puede producir sedación y dependiendo de la dosis, hasta se puede producir un paro respiratorio. El punto es que no hay una dosis efectiva en el sentido de que en la medida que tú vayas probando dosis, te puedes acercar muy fácil a la sobredosis, pero a la medida que vayan aumentando las dosis, los efectos cada vez son menores, por lo tanto, la gente tiene que empezar a aumentar las dosis para producir los mismos efectos. Eso se llama tolerancia en el ambiente médico. Ya, ¿y puede ser que la gente la consuma también para mitigar algún tipo de dolor que pueda estar padeciendo? ¿O usted la asocia solamente con la euforia, con la felicidad, con el éxtasis que produce este momento?
Cuando el fentanil lo ocupamos desde el punto de vista médico-terapéutico, el fentanil se usa no solo para intervenciones quirúrgicas, sino que también para el manejo del dolor agudo o el dolor agudo y crónico. Mientras esté bajo supervisión médica, tampoco hay unas dosis, todo va a depender de de la sintomatología y de los efectos que producen en nuestros pacientes. Ya, ¿qué pasa si además del fentanilo, usted lo describe allí, que los efectos son inmediatos pero son muy dañinos para el cuerpo humano? ¿Qué pasa si además lo combinamos con otras drogas que también vemos que están de moda de alguna manera o que han penetrado las fronteras de nuestro país, como la ketamina, por ejemplo? ¿Se pueden combinar o allí el efecto es totalmente conducente a la muerte? Ahí es mucho más difícil de predecir los efectos, ya que las combinaciones de drogas se pueden potenciar una con otra, pero no sabemos tampoco la fabricación y los componentes que tienen finalmente las drogas que la gente está consumiendo por fuera. Nosotros en medicina sí podemos hacer asociación de drogas, pero con dosis conocidas, con efectos conocidos y con monitorización de los pacientes. Los efectos de asociación de drogas desde el punto de vista recreacional es impredecible los efectos que pueden ocurrir o si pueden o no generar sobredosis instantánea. Y la combinación con alcohol, que quizás es la más común que se puede dar en el contexto de un carrete, de una fiesta donde se consume esta droga. Es mucho peor, porque va a depender de las características de cada persona, la tolerancia que puedan tener a la sumatoria o a la combinación de fármacos con alcohol. Ya. Doctor, y aprovechando su experiencia, usted que trabaja en el mundo de la medicina, que aplica además cotidianamente esto con fines médicos, obviamente, ¿qué pasa con las cadenas de custodia del fentanilo en los hospitales? Porque hemos visto que ayer la Policía de Investigaciones alertaba que en los dos casos conocidos que ha tenido nuestro país, ambos en el sur de Chile, en la Araucanía y también en Cañete, están asociados a mermas, a elementos que se han perdido, que quizás no han tenido la custodia necesaria al interior de los hospitales. ¿Usted ha visto custodia sobre el fentanilo o quizás allí donde hay una falencia, una vulnerabilidad del sistema? En general hay una normativa muy clara del manejo de estupefacientes a nivel intrahospitalario, a nivel de instituciones de atención cerrada. Nosotros diariamente para poder usar el fármaco tenemos que darlo con una receta restringida, o sea, es contra receta, y hay una fiscalización diariamente de los estupefacientes por el personal de enfermería y médico, por lo tanto son entregas que son diarias, pero claro, uno no se pueden vulnerar algunos puntos de seguridad, ya sea en la merma de fármacos o incluso se pueden cargar estos fármacos, abrir las ampollas y rellenar las jeringas, por ejemplo, con suero. En general, en la oportunidad está la forma de hacer alguna trampa, pero en general en Chile hay una norma muy clara del manejo de estupefacientes y del control de estupefacientes en las instituciones de atención cerradas. Doctor, pero para entender el cómo se está consumiendo en los casos que hemos conocido, que son pocos afortunadamente, cuando se habla de merma, ¿es el fentanilo que usted utilizó, por ejemplo, para una operación que no se lo introdujo completamente a un paciente y luego lo desechó? ¿O merma se habla de que se está robando el fentanilo desde los hospitales o clínicas del país? Habría que tratar de especificar muy bien a qué se refieren con Sí. la merma, pero en general nosotros cuando usamos dosis de fentanil, cuando nos sobra fármaco, entre comillas, de alguna intervención, nosotros mismos somos los testigos de la eliminación de ese fármaco en forma inmediata y no nos quedamos con el fármaco para ocuparlo en otra cirugía, ni tampoco nos quedamos con ese fármaco cargado dentro del acto quirúrgico. Tenemos la obligación de eliminarlo. Pero cuando usted dice eliminarlo, ¿lo tira a la basura o se va por el lavamano y luego se le tira agua? ¿A qué se refiere con eliminarlo? Se elimina en contenedores especiales para su fin. Ya, y ahí es donde eventualmente puede estar esta merma o este desvío que ha alertado la policía, ¿o no? También puede existir la merma ahí o también puede existir la merma por ejemplo, que alguien te avise que se rompió alguna ampolla o que se perdieron alguna ampolla o que algunas ampollas se quebraron en el traslado y eso hace la merma y finalmente las ampollas no sufrieron o no se rompieron. Ya, y más, además de los médicos como usted, ¿quién más puede acceder al fentanilo? ¿Se puede comprar, no sé, a través de internet? ¿Lo puede comprar cualquier laboratorio del país o solamente los grandes centros asistenciales que hacen operaciones? Es solamente para uso restringido intrahospitalario las formas de presentación y algunas prescripciones que son contra receta cheque, pero en algunas farmacias especiales para tratamiento, por ejemplo, de manejo del dolor crónico en algunos pacientes oncológicos. Ya, pero nunca se receta fentanilo. No es que después de una operación usted le diga a la persona, oiga, vaya a la farmacia y compre tableta o inyéctese tal cosa, ¿no? No, eso no ocurre. Ya.
Y respecto al fentanilo propiamente tal y pensando en los derivados que ha tenido como droga, ¿es el mismo que se utiliza en los hospitales o se hace una alteración química para poder introducirlo como droga recreativa? Lo que hemos visto es que hay varias formas de usar el fentanilo. Se pueden usar a través de ampollas, como la presentación que usamos nosotros habitualmente en el ambiente quirúrgico y anestésico, que son fármacos en ampolla, pero también se le puede adicionar otras drogas y aumentar obviamente el volumen de la droga para venderlo o sacar más provecho de la venta o combinarlos con drogas. El problema del fentanilo además que tiene varias formas de administración. La clásica endovenosa, pero también se puede usar entre parches subdérmicos y también por absorción oral y de mucosa. O sea, se puede transformar como otras drogas, como el éxtasis, por ejemplo, como estas estampillas. Exacto. Ya. ¿Y se puede tomar como pastilla? ¿Se puede solidificar de alguna manera? Sí, también se puede usar como pastilla, se puede hacer absorción a través de mucosa, o sea, a través de gotitas, y se absorbe también al sistema, no solo la endovenosa y la oral. Claro, es complejo escucharlo a usted, doctora, pensando en todo lo que produce esto en el cuerpo humano, combinado con otros elementos, con otras drogas, con alcohol, el tratamiento que se le da hoy día en el país. ¿Usted siente que las alertas que han llegado desde el extranjero las estamos tomando de manera adecuada en nuestro país o todavía la vara está muy baja pensando en lo que está pasando en Estados Unidos y que probablemente esa ola va a llegar también a América Latina en algún minuto? Yo creo que hay que tomar atención a lo que está pasando en Norteamérica, esto que estás haciendo de generar la preocupación y entrevistas, información a la población es lo correcto, pero ahora tenemos que pasar por una fase de revisar las legislaciones y tratar de evitar lo que está ocurriendo en Norteamérica. Claro, porque es muy complicado detectarla. Usted dice que son pequeñas cantidades son las que se necesitan para tener este efecto potenciador. No es fácil detectar un contrabando o la compraventa de esto. Así es, no es fácil dado que se necesitan pequeñas dosis para producir los efectos. Ya. Y lo último, doctor, y mirando lo que pasa en Estados Unidos, ¿por qué se le escapó de las manos a Estados Unidos, un país tan grande como ese? Uno, porque las legislaciones son distintas. Otro, porque el acceso al fármaco es mucho más fácil que lo que ocurre, por ejemplo, acá en Chile. No es tan restringido y recuerden que han habido varias olas de uso de drogas opioides, la oxicodona y ahora el fentanil, pero tiene que ver con el acceso que tiene la población al fármaco. Doctor Cristian Rocco, muchas gracias por esta entrevista, gracias por ilustrarnos además respecto al fentanilo, que ojalá que nos quedemos en los 2 casos detectados por la PDI y no sigan aumentando conforme avanzan los días en Chile. Muchas gracias, Davor. Que esté muy bien. Que esté muy bien, gracias, buen día.